Bien, mis hermanos, Dios los bendiga. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Los saludo a ustedes que están aquí esta mañana y para la celebración de nuestro culto ya en vivo, en directo, gracias a Dios, porque el Señor es el que dice la Biblia que Él cierra puertas y que Él abre, que Él es el que abre y ninguno cierra, cierra, ninguno abre. Y dice la Biblia que las puertas que Él abre, pues nadie las puede cerrar. Así que podemos estar tranquilos en las manos del Señor. Queremos saludar esta mañana a todos los hermanos que nos están acompañando en muchos lugares de Colombia y del mundo. Nuestro trabajo aquí ya está llegando por encima de 12,000 visitas, de 12,000, y que es un proyecto que empezó no hace mucho tiempo, pero ya hemos logrado mediante este trabajo penetrar a muchos lugares de Colombia y del mundo. Queremos saludar a los hermanos que nos siguen, nos acompañan en Nueva York, en México, en Chile, en Venezuela y en muchos otros países que nos están siguiendo y acompañando y saludando. Me alegra demasiado todo esto, poder servirle a Dios, poder ser instrumentos para gloria de Dios y que Dios tome esos humildes vasos para usarlos para su gloria. La lectura que vamos a tener la encontramos en el Evangelio según San Marcos. Vamos a hacer un paréntesis entre Marcos y luego Mateo para ver si tratamos de entender un poco el tema. Este tema lleva un título: el valor de las pequeñas cosas. Y usted estará preguntando, bueno, ¿y cuáles son esas cosas pequeñas? Porque a veces nosotros tenemos ojos para mirar las grandes cosas, los grandes espectáculos, las grandes reuniones, los grandes acontecimientos, los acontecimientos mundiales y tenemos nosotros una atención solícita para estas cosas, pero a veces hablan más, algunas cosas pequeñas hablan más, tienen un mayor valor, y sobre eso vamos a hablar y a ellas nos vamos a referir hoy. San Marcos, el capítulo 9 y el versículo 38, dice Jesús: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y dice la palabra del Señor: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vamos a orar, a pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos esté iluminando, llenando de luz nuestra mente y de sabiduría nuestro corazón, y nos esté revelando su propósito, lo esté colocando en nuestra alma, el propósito que Dios tiene con nosotros y para nosotros. Señor Jesucristo, gracias te damos esta mañana. Señor, estamos en este momento orando, pidiendo que el Espíritu Santo venga para iluminarnos con su luz y sabiduría, y para darnos su revelación, y para colocar el propósito de su santa voluntad en el fondo del alma nuestra, produciendo efectos para vida eterna, produciendo en nosotros
el querer como el hacer, por su buena voluntad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. A ustedes que están ahí, los invito a que tome asiento y esté sentadito. Y a los demás allá, le pido que le regale a su alma estos minutos de su tiempo y de su atención, y olvídese de todo lo demás y entre en esto como el acto más elevado y más sagrado y más importante, de más valor. Bien, bueno, la lectura que tenemos aquí a veces es un poco incomprensible, como lo fue para los discípulos aquellos que fueron enviados a una gira misionera. Y ellos por allá se encontraron con unos fenómenos que les pareció muy extraño, y algo que les pareció extraño y difícil de entender fue la historia que le contaron al Señor Jesús de un hombre que por allá en algún lugar estaba predicando el evangelio, reuniendo masas, reuniendo gente, multitudes. Pero algo más, que ese hombre sanaba enfermos y echaba fuera demonios en el nombre del Señor Jesús, pero que no pertenecía al grupo al cual ellos pertenecían. A veces a nosotros también nos parece extraño y difícil creer, porque nuestra pequeña percepción o capacidad de entender las cosas, creemos que somos los únicos en este mundo y que solo a nosotros nos fueron dadas ciertas virtudes de la redención y ciertas gracias de la vida eterna, que fueron exclusivas solo para nosotros y no para otros. Pero resulta que no solamente nos acontece a nosotros, sino que a ellos también. Entonces hubo un altercado, y tal vez un poco acalorado el altercado que hubo allí, porque inicialmente los discípulos del Señor le dijeron al individuo: le prohibimos a usted que haga milagros y que haga señales, y le prohibimos que use el nombre de nuestro maestro en su plan misionero. Y él dijo: no, ustedes tienen derecho a hacer su trabajo y yo tengo derecho a hacer el mío. Ustedes cumplan su misión, yo cumplo la mía. Y entonces ellos le hicieron otra propuesta. Mire, hagamos una cosa para que no peleemos más sobre esto. Entonces, síguenos. Venga, afíliese a nuestra organización, a nuestra denominación, y seamos un solo equipo. Y él les dijo: no, tampoco. Yo tengo un trabajo. A mí se me ha señalado una misión, una responsabilidad, y yo no puedo descartar, no puedo dejar de lado esa responsabilidad. Así que les insto a que sigan su camino y yo sigo el mío. Bueno, ellos no pudieron hacer más nada. Llegaron al Señor y le exponen a Él esta situación, esperando que el Señor tal vez iba a tener una palabra de rechazo. Y el Señor les dijo: no está bien lo que ustedes hicieron, no hagan eso. Y les dice algo más el Señor: mire, no hay persona
No hay persona que haga milagro en nombre mío que después sea mi enemigo. El que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea que ese individuo era de parte de ellos y ellos no lo sabían. Que hay otros que están haciendo nuestro trabajo. Que hay otros que están trabajando para el mismo reino, trabajando para el mismo ideal y causa. Y de pronto nosotros no lo sabemos. Y ahora sí llegamos al tema de las pequeñas cosas. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Las pequeñas cosas, para nosotros que vivimos en una zona andina y en un país donde por bendición del Creador abundan los nevados, los ríos, los manantiales, abunda el agua. De pronto para nosotros no es de mucho valor cuando se habla de un vaso de agua, porque tenemos agua en abundancia. Pero no será lo mismo en otros países donde de pronto tienen que importar el agua, llevarla de otro lado para abastecer a sus ciudadanos, porque el agua es supremamente valiosa e importante. Entonces, por allá para ellos tiene otro valor y un valor mayor que el que es para nosotros aquí. Pero tampoco nos estamos refiriendo a ese tipo de cosas. Nos estamos refiriendo a las cosas que pertenecen al reino de Dios, al reino de los cielos. Y esas cosas, por ser de ese altísimo nivel y de ese elevado reino, pues cobran una importancia sumamente grande. Por ejemplo, los países a veces tienen dificultades en sus relaciones y entonces un país que se disgustó con otro por alguna cuestión comercial o de diplomática o de lo que sea, entonces van tomando cierta fuerza las medidas que toman. Se hacen notas, se escriben notas, cartas, y de pronto con fuerza, donde se hacen reclamos. Y si esas diferencias van ahondando, entonces un país de ellos expulsa al embajador, o al cónsul, o al embajador, lo expulsa. Y ordena que ciertos funcionarios de ese país salgan. Entonces, eso es grave dentro de las relaciones internacionales, porque pues un maltrato a un funcionario de ese país pues es un maltrato al país, una agresión a ese embajador, es una agresión al país al cual ese embajador representa. Ahora ustedes me están entendiendo las cosas que yo estoy hablando.
Estamos hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos es un gobierno celestial, como lo dice, establecido en este mundo. El Señor vino para implantar en este mundo el reino de Dios o reino de los cielos. Y lo implantó cuando dijo estas palabras: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. En otra ocasión le dijo a los discípulos: el reino de Dios entre vosotros está. Ese término deja por sentado, establecido, que el reino de Dios es una realidad ya que se implantó en el mundo y que se quedó, que vino para quedarse. Nosotros los que estamos aquí y muchos hermanos alrededor del mundo somos ciudadanos de ese reino y representamos a ese reino. Yo mismo aquí parado en este sitio y hablando estas palabras, soy un representante del reino de Dios. Y lo digo con humildad, pero con la seguridad plena de que la fuerza del cielo respalda mis palabras. Represento al reino de Dios y estas palabras son palabras del reino. Entonces, el Señor envió a los discípulos. Inicialmente ellos iban preocupados porque no tenían dinero para hacer ese trabajo misionero. Y el Señor les dijo: mire, el obrero es digno de su salario. Por allá les van a dar comida, por allá les van a dar posada, y nada les va a faltar. Nada les va a faltar. Y les dijo algo: van a llegar a algunas casas, van a llegar a algunos lugares donde la gente les cerrará la puerta. La gente los rechazará a ustedes y rechazará sus palabras. Y van a haber otros que les abrirán la puerta y les dirán bienvenidos. De todo eso van a encontrar en el camino, y con todo ese tipo de cosas se van a encontrar, pero deben estar preparados porque las cosas serán de esa manera. Pero ahí es donde dice: cuando a ustedes los reciban, a mí me reciben. Y cuando a ustedes les den un vaso de agua, ese vaso de agua me lo están dando a mí. Cuando a ustedes los atiendan con amor, con cariño, con respeto, con afecto, con familiaridad, con cortesía, todos esos detalles me los están dando a mí y yo los estoy recibiendo. Todo eso. Y eso que hagan por vosotros, yo los recompenso.
estamos hablando, y aquí habla de recompensas. Dice el que, San Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y ahora viene, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora, en el reino de Dios hay ministerios, hay grados, hay ciertas jerarquías en el reino de Dios. Y se pueden observar sencillamente. San Pablo lo explica cuando dice, al hablar de los dones o ministerios, dice, él habla de apóstoles, de profetas, habla de evangelistas, habla de pastores y habla de maestros. Está hablando de 5 grandes ministerios. Entonces, quiere decir que en la parte alta tenemos el apóstol, y vamos a hablar de Pablo, de Pedro, de Juan, o de cualquiera de ellos, de los 12, hablar de cualquiera de ellos. Luego vienen los profetas, y así sucesivamente. Entonces vamos a suponer que a la casa de alguien llega un hombre del nivel o de la categoría de Pablo o de Pedro, y entonces la persona dice, bueno, es que llegó Pedro, la pechuga más grande, el muslo más grande, porque es que llegó Pedro, el apóstol Pedro. Pero resulta que llegó el hombre dentro de esa jerarquía, llegó alguien que no es apóstol, que de pronto tampoco es profeta, bueno, pero que es pastor, que es maestro. Es más, ni siquiera es maestro, es alguien que hace el trabajo más humilde en la iglesia. Y entonces se mira con cierto menosprecio a esa persona, porque no ostenta un enorme cargo, porque no es alguien que ostente un gran nivel. Entonces, aquí tenemos al profeta, y tenemos al justo, y luego en la otra línea tenemos al discípulo, y la Biblia lo llama al pequeñito. Entonces lo que la Biblia dice es que a cada persona hay que tenerlo en su dignidad y honor. Por eso dice, al que respeto, respeto, al que honra, honra. A cada uno tenerlo en su honor y darle lo que cada uno merece o le corresponde según el grado, y tener cuidado con los demás abajo, porque aquí está el discípulo y está el pequeñito. De pronto, no, es que este es el discípulo, hay que tenerle mucho aprecio al profesor, al maestro, pero el otro es el discípulo, o el otro es el más chiquito, no, descartémoslo.
Entonces la Biblia dice que aún a ese más pequeñito no se puede menospreciar. Hay que tener respeto y cuidado con ese pequeñito, el pequeñito del reino de Dios. Porque Dios, el Dios que cuida de las aves y de los lirios del campo, el Dios que cuidó el embrión de nuestra existencia en el vientre de nuestra madre, que es tan pequeñito un embrión, y que tuvo cuidado de ese embrión. El Dios que ha sido tan acucioso hasta el punto de saber cuántos cabellos hay en nuestra cabeza, de contar todos los cabellos de nuestra cabeza, también tendrá cuidado de las personas más humildes, de las personas más pequeñas, por causa de su nivel cultural o social o económico o cultural o de lo que sea. Pero si es un siervo de Dios, si es alguien que ha sido redimido con la sangre de Cristo, que ha sido perdonado y que Dios le ha dado de su naturaleza divina y lo ha hecho su hijo, esa persona tiene un infinito valor delante de Dios. Esa persona es supremamente importante. Bueno, entonces voy a hablar rápidamente de 3 casos que nos invita a que nos concentremos en esto, para que podamos entender el mensaje. Dice la Sagrada Escritura que el Señor comparó el reino de los cielos con un hombre muy acaudalado, que tenía un viaje muy lejos, y entonces llamó a sus siervos, y a uno le entregó 5 talentos, y al otro 2, y a otro 1. La Biblia dice que el que recibió 5 talentos, él se fue y negoció con esos talentos, y él pudo multiplicar esa ganancia. Dice que con esos 5 talentos ganó otros 5. Y el que recibió 2 igualmente fue y comerció con ellos y ganó 2 talentos. Y el que recibió 1 fue y lo enterró en la tierra. Después de mucho tiempo, el Señor aquel regresó. Ustedes saben que el Señor es nuestro Salvador, nuestro Señor. Regresó y llamó a cuentas a sus siervos y le dijo: bueno, la platica, usted que recibió 5. El hombre le dijo: mire, Señor, aquí están los 5 talentos que me diste, son tuyos, y con esos 5 gané otros 5, también son tuyos. Se los dio. Y entonces el Señor le dijo: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llamó al que había recibido 2 talentos. Señor, 2 talentos me diste. Con esos 2 talentos gané estos otros 2 talentos. Y le entregó los 2 talentos. El Señor le dice: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Luego viene el tercer hombre y le dice: ¿y lo suyo? Y él le dice: Señor, aquí tienes lo que es tuyo.
Fue y revolcó por allá donde lo había enterrado, sacó el talento y se lo dio. Aquí tiene lo que es tuyo. Porque yo he sabido que tú eres hombre duro, que ciega donde no sembró, que recoges cosecha donde no esparciste grano alguno. O sea, porque yo me di cuenta que eres un hombre duro, tacaño, oportunista, esclavista, que utiliza a la gente, que utiliza a las personas. Ese es el concepto del malvado. Y en ese plan y concepto tienen a Dios. Que Dios es un oportunista. Y que no vienen a la iglesia. Porque en la iglesia Dios les quita su dinero, les quita la visión de pensamiento, de crecer, de superarse en la vida. Que los que vienen a la iglesia aquí les lavan el cerebro y se hacen brutos, se hacen torpes, se hacen ignorantes, pierden la iniciativa. Y que el evangelio es el opio del pueblo. Y entonces tienen a Dios y tienen la iglesia en un pésimo y maligno concepto. Y ese era el concepto de ese sujeto. Señor, esto es lo que es tuyo. Porque sé que es un hombre duro. Y se lo dijo en la cara. Sé que es un hombre duro. Y que ciega, recoge cosechas donde no sembró. Usted está bien sentadito arriba y nosotros aquí sudándola para llevar ofrendas y diezmos y primicias y para construir templos y para hacer cosas. Y entonces le dicen a él: siervo malo y negligente, echadle en las tinieblas de afuera, porque eres un hombre malo, perverso, malintencionado, de mala fe. Algo tan sencillo. Pero pasemos a otro lado para no demorarnos en esto. Y es lo que relata Juan, el Evangelio según San Juan. Nos dice que el Señor estaba en una reunión en algún lugar. Había mucha gente y estaban también sus discípulos. Y dice la Escritura que llegó una mujer con un frasco de perfume finísimo. Y dice que derramó ese frasco de perfume sobre la cabeza del Señor y le ungió todo su cuerpo. Un perfume muy caro y finísimo. La fragancia se extendió por todo el recinto y los impregnó a todos. Entonces, muchos se alarmaron, se incomodaron por lo que hizo esa mujer y la criticaron y llamaron ese acto como un despilfarro por lo que hizo. Incluso uno de sus discípulos dijo: no estoy de acuerdo con ese desperdicio. Ese perfume se debiera haber vendido por 200 denarios, por mucha plata.
y con ese dinero hubiéramos construido no sé qué jardines para niños, o no sé cuántos ancianatos, o hubiéramos construido o establecido no sé cuántas fundaciones.